Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Primera y un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos para hablar de la Biblia. Hoy vamos a tocar un tema acerca de lo que venimos hablando en los últimos estudios, en los estudios anteriores acerca de Dios. Y trata acerca de una cita de la sierva del Señor, en la cual yo estoy seguro de que tú la has leído y la has escuchado mucho y es la que dice que el poder del mal o el poder de las tinieblas solamente puede ser resistido por el poder de la tercera persona de la divinidad. Estoy seguro que tú has leído esa cita. Y hay personas que comparten esa cita para argumentar y apoyar la creencia de un Dios trino. Vamos a ver qué quiere decir la tercera persona de la divinidad. Este es uno de las citas que utilizan mucho las personas para apoyar o argumentar y apoyar la idea de un Dios trino. Y es importante, ya sea que tú creas en ese Dios trino o no creas, es importante que tú puedas comprender qué significa realmente esa cita, de qué está hablando. A mí me gusta fundamentar mis temas o mis estudios de la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad veo necesario hacerlo acerca de una cita como es la cita de Ellen White. No es un sermón como tal acerca de una cita de Ellen White, sino que es un estudio de acuerdo a lo que ella quiere decir o quiso decir con la frase la tercera persona de la divinidad. Ya que hemos venido hablando acerca de cuál es el Dios verdadero de la Biblia, y como hay personas que quieren refutar colocando esa cita de la tercera persona de la divinidad, bueno, veo necesario entonces que nosotros podamos comprender qué es lo que quiso decir Ellen White con esa frase, la tercera persona de la divinidad. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver unos principios primeramente. Y el primer principio es que lo que hemos hablado en los temas anteriores, porque si nosotros llegamos a comprender y a entender lo que dice la Biblia acerca de Dios, y dicho por el mismo Cristo, quién es el Dios, el único Dios, el Dios verdadero, que es el Padre, entonces podemos comprender quién es Cristo y quién es realmente la tercera persona de la divinidad. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en varias oportunidades. Ahora, dicho por el mismo Cristo Jesús, que el Dios es el Padre Celestial, en Juan 17:3, un versículo que yo estoy seguro que tú lo conoces y lo has leído muchas veces. Cristo orando al Padre, Cristo orando a su Padre, Él le dijo, y esta es la vida eterna, cuando Cristo estaba orando por sus discípulos, antes de ir a la cruz. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Cristo mismo se dirige al Padre como el único Dios verdadero. También dice 1 Corintios 8:6, dicho por Pablo, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Pablo habla claro. Ese versículo no es ambiguo. Ese versículo no es. Lo que pasa es que Pablo quiso decir no. Pablo habla claro. Sin embargo, dice, para nosotros, para el pueblo de Dios, para el pueblo que conoce al Dios verdadero, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Te recuerdas en los estudios anteriores que vimos que el Padre Celestial trae todas las cosas a la existencia por medio de su Hijo? Bueno, en 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Quién es ese Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, ese Dios vivo y verdadero tiene un Hijo. Y si tiene un Hijo, es porque es el Padre Celestial. ¿Me explico? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí estamos viendo un principio importante que es básico,
que es básico en la Biblia, y es que no hay un Dios trino. Cuando la Biblia te habla de Dios, te está diciendo que es el Padre, porque ese Dios tiene un hijo. Y Cristo no tiene tres padres, como hay personas que creen, lamentablemente. Personas que creen que Cristo tiene tres padres. Eso no es bíblico. Entonces el mismo Cristo Jesús te lo dice Pablo en varias oportunidades, y también Cristo en Apocalipsis, estando glorificado en el cielo, se refiere a su Padre como su Dios. Le pondré en la frente el nombre de mi Dios, y estará en el templo de mi Dios, en la ciudad de mi Dios. ¿Me explico? ¿Y a qué Dios es ese? El Padre Celestial. Por eso que los 144,000 tienen en la frente el nombre del Dios verdadero. En el original dice que es el nombre del Padre. Entonces nosotros es importante que podamos entender este principio, porque si no entendemos este principio, hermano querido, nosotros no vamos a entender quién es Cristo y quién es la tercera persona de la divinidad, quién es el Consolador y quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos un enredo en la mente, de quién es realmente el Dios verdadero. Y la Biblia claramente, y te repito, solamente coloqué estos pocos versículos, pero en la Biblia hay más y tú puedes investigar. Y ese único Dios está unido es con Cristo solamente, que es su Hijo. En Colosenses 1:19 dice, por lo cual agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, porque el contexto te está hablando de Cristo, dice que en Él habitase toda plenitud, o sea que en Cristo habita la plenitud. ¿Y fue voluntad de quién? Fue por voluntad del Padre, porque dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y en Hebreos dice que Cristo, el Hijo de Dios, participa de la misma sustancia, es la misma, dice, imagen de la misma sustancia del Padre Celestial. Entonces, Cristo, por haber sido engendrado por el Padre, heredó la naturaleza de su Padre. Naturaleza divina. En Juan 10:30 dice, Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, o uno somos. No hay más nadie. Esa unidad solamente la tiene Dios, que es el Padre, con su Hijo. Porque Cristo participa de la misma naturaleza del Padre. Es divino como el Padre Celestial. Tiene los atributos del Padre Celestial. Y el Padre Celestial también señala a Cristo en Hebreos 1 como Dios. ¿Por qué? Porque Cristo participa de la misma naturaleza del Padre. En Juan 17, 21, 22, hablando Cristo dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ves? Como tú, oh Padre, en mí, o sea, tú, Padre, en mí y yo en ti. 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quiénes son los únicos que llegan a ser uno con Dios, con el Padre? Cristo. Más nadie, hermano querido. Usted no se ponga a inventar que en la Biblia, no, lo que le pasa es que la Biblia Pablo quiso decir, no, que Cristo quiso decir, no. La Biblia es clara. La Biblia es clara cuando te dice que el Dios es el Padre, porque esa es la identidad natural y verdadera de Dios, que es Padre, Padre Celestial. Y que ese Dios tiene un Hijo, que es Cristo. Por eso que Cristo tiene, la identidad natural de Cristo es Hijo de Dios. Hijo del Padre Celestial, es decir, Hijo de Dios. Y que ese Dios llega a ser uno solamente con su Hijo, porque son uno en carácter, en poder, en autoridad. El único versículo, ponga atención a esto, el único versículo, o no digamos versículo, el único texto de la Biblia que dice que los tres son uno, es espurio, o sea, falso, no bíblico. Fue colocado varios siglos después en la Biblia. ¿Para qué? Para confundir y para apoyar ese Dios falso pagano del Dios trino. ¿Me explico? Entonces, en 1 Juan 5:7, ese es el único texto, hermano querido y amigo, ese es el único texto en la Biblia que te dice que los tres son uno. Y qué interesante, que ese texto es espurio, falso, no bíblico. Fue colocado por la Iglesia romana muchos siglos después. Entonces, en ninguna parte de la Biblia tú vas a ver una idea de que Dios son tres seres y que esos tres seres son uno. Mira lo que dice esta cita de la sierva del Señor, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 280, dice: las Escrituras indican claramente que la relación que hay entre Dios y Cristo, cuando te dice Dios, ¿es quién? Es el Padre. ¿Ves? Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Quiere decir que Dios no es tres. Dios es uno, que es el Padre, y tiene una relación con su Hijo. La personalidad individual de cada uno. Dios es Padre de Cristo. Hermano,
¿Qué más claro que esto? Dios es Padre de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios. No está hablando de tres. No está hablando de tres seres. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Entonces dice que ese Dios tiene una personalidad individual. ¿Y cuál es? Que es el Padre Celestial. Y cada uno tiene el Padre. Dios es el Padre y Cristo el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Otra cita, Cartas Manuscritos 116.905 en el párrafo 19, dice: el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. ¿Qué quiere decir que es verdaderamente Dios en infinitud? Bueno, que Él comparte la misma naturaleza del Padre. ¿Me explico? Y por participar de la misma naturaleza del Padre, por lo tanto, participa de los mismos atributos. Pero dice, aunque no en personalidad, Dios es el Padre y Cristo es Hijo de Dios. Y el Padre lo señala a Dios porque él heredó la naturaleza de su Padre. Entonces, aquí estamos viendo las dos personalidades de Cristo. Perdón, las dos personalidades de Dios, que es el Padre, y Cristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, esto es un principio que nosotros tenemos que tener presente en nuestra mente y que es una realidad en la Biblia. Porque si no lo entendemos, entonces no vamos a comprender quién es realmente Cristo y quién es la tercera persona de la divinidad. Mira esta cita. Esta cita dice: pautas hermenéuticas para tratar cuestiones teológicas. Reflection, número 40, octubre del 2012, Instituto de Investigaciones Bíblicas, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 1, dice Müller, el autor, dice: hay temas como la Trinidad, que tratan de conceptos bíblicos teológicos que no pueden basarse directamente, o al menos no exclusivamente, en el vocabulario bíblico. No hay ningún texto bíblico que diga: hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro y presente. Entonces, yo quise hacer esta introducción para que nosotros podamos comprender entonces, tener una base de lo que quiso decir la sierva del Señor sobre la tercera persona de la deidad o de la divinidad. Teniendo presente de que en la Biblia no hay una idea de Dios trino, teniendo presente que cuando la Biblia habla de Dios está haciendo referencias al Padre Celestial y que Cristo es Hijo de Dios, entonces de allí podemos partir a comprender y a indagar qué es lo que quiso decir la sierva del Señor con la frase la tercera persona de la deidad. Entonces comenzamos con esa pregunta. ¿Qué es, primeramente, qué es la tercera persona de la deidad? Ahora, si el único Dios es el Padre y Cristo es Dios por ser Hijo del Padre Celestial, entonces, ¿qué es la tercera persona de la deidad? Hay que tener presente algo, y es que esa frase, tercera persona de la deidad o de la divinidad, no aparece en la Biblia. ¿Me explico? Y con esto no estoy diciendo de que Ellen White no fue inspirada o de que Ellen White está inventando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la frase tercera persona no aparece en la Biblia. ¿Me explico? Es una frase dicha por Ellen White. Entonces tenemos que buscar otras citas para poder entender qué es lo que quiso decir Ellen White con esa frase de tercera persona de la divinidad. ¿Me explico? Porque es bien sabido que los escritos de Ellen White se estudian como la Biblia. Usted, para comprender un versículo, usted tiene que ir a otro versículo o leer el contexto inmediato. ¿Me explico? Es importante, yo lo he enfatizado mucho en los diferentes temas, es de que usted, hermano querido, mira, aprenda y recuerde, lea el contexto. Cuando alguien le venga con una cita, usted lea el contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Cuál es el contexto del capítulo? Ya sea de la Biblia, si es un versículo, o ya sea una cita de Ellen White. En varias oportunidades, Ellen White mencionó acerca de la tercera persona de la divinidad, y en una de ellas es el deseo de toda la gente. Dice:
El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. Vamos a ver algo, un principio bíblico, y es lo que es consolador. ¿Qué significa consolador? Que es paracleto. Mira, porque si bien es cierto, cuando se habla de la tercera persona de la divinidad, estamos claros que está haciendo referencia al consolador, ¿sí o no? Hay personas que dicen, mira, pero el consolador, otro consolador, ese es una parte, esa es la tercera persona. ¿Me explico? Y por lo tanto, si es la tercera persona, entonces es una parte de Cristo. Bueno, vamos a ver qué es consolador. En griego, parakletos. Para, desde junto a. Es alguien que está cerca, porque dice desde junto a. Y kaleo, llamar. Mira lo que sigue diciendo. Hacer un juicio, propiamente un defensor legal. ¿Qué significa defensor legal? Un abogado. Literalmente alguien que hace un juicio correcto porque está lo suficiente cerca de la situación. Entonces paracleto significa alguien que está cerca de una situación. Por lo tanto es un defensor legal. Así como un abogado está cerca de la víctima, del que está siendo enjuiciado. Ese abogado, que es paracleto, se acerca a la víctima, conoce su situación y lo defiende. Alguien que consuela, un ayudante, un defensor, un intercesor. ¿Y sabes lo que significa paracleto? Abogado. Eso es lo que es paracleto. Es un abogado, dice allí, defensor legal. ¿Y qué es un defensor legal? Un abogado. Alguien que intercede en un juicio. Ahora te pregunto, ¿cuántos abogados tienes tú en el cielo? ¿Cuántos abogados tienes tú? Bíblicamente, ¿cuántos abogados tiene un creyente? Tiene 2. Tiene 3. Bíblicamente, ¿cuántos abogados tiene un creyente? En 1 de Juan 2:1, un versículo muy conocido, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Hay otro abogado. Bueno, vamos a leer lo que dice Pablo. Esto lo dice Juan, ahora vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, que es el Padre, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? Jesucristo hombre. Hay uno solo, dice, un solo mediador, un solo abogado. Y eso es lo que significa paracletos, consolador, un defensor legal porque está cerca de una situación. ¿Quién es el que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos comprende? ¿Quién es el que padeció las aflicciones del ser humano y las tentaciones? ¿Quién es el que dejó el trono celestial para venir a esta tierra y acercarse a nosotros? Se hizo carne, tabernaculó, dice 1 de Juan 1:14, puso su tienda entre nosotros y se acercó. ¿Quién fue ese? ¿Quién es ese defensor legal que está cerca de nosotros? Que nos comprende, como dice Hebreo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, y se compadece de nosotros. ¿Quién es ese, hermano querido? ¿Quién es ese sumo sacerdote que nos comprende y que intercede entre nosotros y el Padre? ¿Quién es ese? Que es a la vez abogado. Hermano querido, solamente es Cristo, uno solo. Eso es paracleto. Y la Biblia dice que el Padre es Dios de consolación y que nosotros recibimos la consolación también por Cristo Jesús. Entonces, no se cierre a esos versículos cuando te explica claramente qué es lo que es un consolador. Y que el Padre también dice consuela y Cristo también es un consolador y consuela. ¿Qué significa la palabra otro? Porque hay personas que dicen, mira, lo que pasa es que ahí está diciendo otro consolador. No puede ser el mismo porque está diciendo otro. Está hablando en tercera persona. Ahora mira, hermano querido, yo te voy a preguntar algo. Sinceramente. Dígame usted si Cristo no habló de sí mismo en tercera persona. Cuando Cristo habló del Hijo de Dios, ¿no lo hizo en tercera persona? ¿O el Hijo del Hombre? No, cuando el Hijo del Hombre cuando venga en la gloria de su Padre. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? ¿No es el mismo Cristo Jesús?
¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanto sacarlo del contexto? El hecho de que Cristo hable del Consolador en tercera persona. Porque si Cristo habla del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios en tercera persona, hermano, no hay ningún problema con eso. Cuando Cristo habla del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre en tercera persona, es Él mismo. Pablo habló en tercera persona de sí mismo. Conozco un hombre que fue llevado, yo no sé, dice, en visión, en espíritu, al cielo. Dice, en visión o en el cuerpo, al cielo. ¿Y quién es ese hombre? Es Pablo mismo. ¿Cuál es el problema de que Cristo haya hablado del Consolador en otra persona? No hay ningún problema. Porque el Consolador, Paracleto, significa abogado. Mira lo que dice. Vamos a ver aquí la definición. Alos, otro de la misma clase, otro similar, más uno otro, de otro modo, una palabra primitiva de otro modo. Cristo está hablando de sí mismo, pero en otra naturaleza, con otra naturaleza. Es decir, diferente en muchas aplicaciones, más uno, otro, algunos, otro. Y a veces nosotros parece que se nos olvida o no nos conviene recordarlo y tenerlo presente de que Cristo tiene dos naturalezas. Por eso se dice Jesús, Cristo. Jesús como hombre, Cristo, Hijo de Dios, divino. Lamentablemente se quedó como un nombre junto, pero Jesús, Cristo, está haciendo referencia a las dos naturalezas del Hijo de Dios, de Cristo. Hombre y humano. Humano y divino. Dice, en Apocalipsis 17, 10, 11, utilizando la misma palabra, otro, alos, dice, recuerda que está hablando de la bestia de 7 cabezas. Está hablando de una bestia que tiene 7 cabezas y dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahora te pregunto, ¿qué significan las cabezas? ¿No son los diferentes tipos de gobierno de esa bestia? Diferentes tipos de gobierno, pero de la misma bestia. Cuando Cristo te dice otro consolador, ¿a qué está haciendo referencia? Teniendo presente que Paracleto, consolador, es abogado y que solamente hay un solo intercesor y un solo abogado. Es el mismo Cristo, pero con otra naturaleza. Como dice allí, de otro modo, ya no como humano, sino como un ser divino. Porque si no te recuerdas, te lo voy a recordar. Cristo tiene dos naturalezas. Cristo fue divino y es divino, sigue manteniendo su divinidad, sigue manteniendo su naturaleza divina y es hombre. Pero aunque sea hombre, sigue siendo divino. Y eso se lo explicó Cristo a los discípulos antes de irse. Luego, después de que Él dice que enviará otro consolador, luego Él dice, vamos a leerlo, Cristo tiene dos naturalezas. En Juan 14, 17 y 18, hablando con los discípulos, Él dice, el Espíritu de verdad. Porque siempre cuando Cristo menciona el Consolador o el Espíritu de verdad, usted sigue leyendo, por eso le digo, lea el contexto y usted sigue leyendo porque Cristo menciona características que nos da luz para que nosotros podamos comprender a quién se está refiriendo. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si usted lee Juan capítulo 1, dice que el mundo no recibió a Cristo ni lo conoce. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vuelvo a leer. Si el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Mora con vosotros. Si supuestamente el Espíritu iba a venir, o el Consolador, o el Espíritu de verdad iba a venir en el Pentecostés, después que Cristo ascendiera, ¿cómo es que Cristo dice que ya el Consolador está con los discípulos? Dice, mora con ustedes, o sea, habita con ustedes. Esa palabra morar es habitar. No se está haciendo referencia a morar en el corazón. Esa palabra está diciendo habitar de forma física. Ahora, si el Consolador iba a venir supuestamente,
Mi hermano, el Consolador siempre ha estado con el pueblo de Israel, con el creyente. Desde el momento que cayó Adán hasta hoy, el Consolador siempre ha estado con el ser humano. ¿Quién estuvo con el pueblo de Israel en el desierto? Cristo es la roca, Cristo es la luz, Cristo es el fuego, Cristo es el santuario. Entonces, ¿quién habitaba con Cristo? Perdón, con los discípulos allí. Dice, vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Cristo humano. Y sigue diciendo, y estará en vosotros. ¿Ves? Estará en vosotros. Y el versículo siguiente, el versículo 18, te dice, porque Cristo está hablando, le está explicando a los discípulos, dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Te pregunto de nuevo entonces, ¿a quién está haciendo referencia a Cristo cuando dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros? ¿Por qué queremos hacer a Cristo mentiroso? ¿Por qué pensamos, por qué queremos hacer a otro ser aparte de Cristo consolador y que Cristo no es el consolador? Cristo claramente aquí está hablando de sus dos naturalezas. Cristo humano visible está con los discípulos, mora con vosotros. O sea, Cristo hombre. Y luego dice, y estará en vosotros. ¿Cómo? Por su naturaleza divina, que aunque invisible para los humanos, es Cristo mismo, porque sigue diciendo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Hechos 3:26, ¿cuándo se cumplió eso? En el Pentecostés. Y a vosotros primeramente Dios, el Padre, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo dijo Pedro en su discurso, en Hechos 3. Cuando sanó a ese cojo que estaba allí en el templo, entonces las personas creían que era Pedro y Juan, por el poder de Pedro y Juan, que estas personas estaban siendo sanadas o que este paralítico, este cojo, ya estaba sano. Y él dice, no soy yo, es por Cristo Jesús. Pedro trataba de llevar a las personas, era a Cristo. Exalten a Cristo, porque dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, habiéndolo resucitado, lo envió. ¿Cómo lo envió? En el Pentecostés, porque lo prometió en la lluvia de Hechos 2. Por eso que Cristo dice, estará en vosotros. Ya no estará de forma personal, de forma visible. Dice, estará en vosotros. ¿Dónde? En el corazón. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Se cumplió la promesa. Los discípulos recibieron a Cristo de forma divina, en espíritu. Gálatas 4:6, Pablo dice, y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿A qué se refiere el espíritu de su Hijo? Bueno, sigue leyendo, dice, el cual clama, Abba Padre. Si ese espíritu clama, Abba Padre, entonces te pregunto, ¿quién es? ¿Quién es el espíritu que clama Abba Padre en nuestros corazones? Es Cristo divino. Cuando te dice espíritu de Cristo, es la presencia invisible de Cristo, porque Él sigue siendo divino, omnipresente, tiene naturaleza divina. Recuerda, hermano querido, aunque Cristo se hizo hombre, Él sigue siendo divino. No ha perdido sus atributos. Y eso es lo que quiere decir otro paracleto, otro consolador, no de forma humana, sino de otro modo. ¿Cómo? En espíritu. Cristo está como hombre intercediendo, presentando su sangre, sus méritos ante el Padre Celestial, pero que por medio de su naturaleza divina está con nosotros aquí, como se lo dijo a los discípulos. Y hay muchos más versículos, pero como te digo, por cuestión de tiempo, te coloco estos. Pero usted lea Juan 14, 15, 16, con un corazón sincero, honesto, y se dará cuenta que Cristo está explicando que es el mismo. Por eso que en Juan 15 Él dice, yo soy la vid y mi Padre es labrador. No menciona a más nadie. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. El que esté conectado conmigo y yo con Él llevará fruto. Cristo está hablando claro. ¿Por qué? Porque Él es el consolador. Es el Espíritu. Otro principio, y es lo que venimos hablando, es que Cristo intercede como humano ante el Padre Celestial y llama a los corazones como divinos.
Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5 y es un versículo que ya leímos, pero mira lo que dice Pablo. Pon atención. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Te pregunto, ¿cómo Cristo está en el cielo? ¿Cómo está Cristo en el cielo intercediendo ante el Padre Celestial? Como hombre. Así aparece en Apocalipsis. Como hombre. Caminando entre los candelabros de oro. Apocalipsis 1. Y Apocalipsis 1, Cristo está vestido como sumo sacerdote, de blanco, como se vestía el sumo sacerdote en el día de expiación, en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque él es sacerdote, es un intercesor, es el abogado que está delante del Padre, como hombre. Por eso dice Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Pero ¿cómo él llama a los corazones? Por su naturaleza divina. Apocalipsis 3, 14, 17, 20 al 22 dice, escribe al ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Es Cristo, el principio de la creación de Dios, o sea, el que creó todas las cosas. Versículo 17. Porque tú dices, él está diciendo a la iglesia de la Odisea, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo aquí con la iglesia de la Odisea? Lo está convenciendo de su falta, lo está convenciendo de su condición espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo es el espíritu que convence. Y no sabes de que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Mira lo que dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Soy yo el que estoy tocando la puerta de tu corazón, de tu vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién está hablando allí? Está hablando claramente, está hablando Cristo. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te pregunto, ¿quién le está hablando a la iglesia? ¿Quién le está hablando a Juan? Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero. El que le dice a cada iglesia sus faltas. Porque él es el que convence de pecado. Y él dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo es el Espíritu. Cristo es el Consolador. Cristo es el otro Paracleto. Está en el cielo como hombre, presentando su sangre, y está en este mundo, por medio de su naturaleza divina, llamando al corazón de las personas muertas en sus delitos y pecados. Cristo tiene dos naturalezas. Y de acuerdo a esa naturaleza, entonces Cristo tiene su función. Y la sierva del Señor te habla de estas mismas dos naturalezas que tiene Cristo. Dice, carta manuscrito 21, 1906 en el párrafo 20 dice, pues Satanás está descendiendo con gran poder y viene a engañar y extraviar a los mismos elegidos. Y ustedes no pueden permitirlo. No pueden permitir ser extraviados. Ustedes quieren esa ayuda que viene de Cristo, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Ha de ser participante de la naturaleza divina. No hay nada más que pueda salvarnos. Cristo viene en su naturaleza divina. ¿Cómo viene Cristo a nosotros? ¿Qué dice Apocalipsis 3? ¿Quién es el que llama al corazón? ¿Quién es el que toca la puerta? ¿Quién es el que hace la invitación? Cristo, el Hijo de Dios, el testigo fiel y verdadero, el que venció y se sentó en su trono con su Padre. El que dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que es el mismo. Aquí el lenguaje te dice, Cristo viene en su naturaleza divina. He aquí que cada alma será iluminada según lo que estudie, según lo que alimente su mente. Cristo tiene dos naturalezas. Y en cada naturaleza tiene su función. Como humano, vivió una vida obediente a Dios, dio su vida en sacrificio, murió en la cruz, resucitó y está presentando su sangre y sus méritos como humano, sus méritos que alcanzó como humano, y esa sangre pura que tuvo como humano la presenta ante el Padre. Ahora, por medio de su naturaleza divina, está llamando al corazón de los seres humanos.
Porque consolador, paracleto, significa abogado. No tenemos dos abogados. No tenemos tres abogados. Tenemos un abogado. Signs of the Times, señales de los tiempos, mayo 10 de 1899 o 10 de mayo, en el párrafo 11, dice: pero aunque la gloria divina de Cristo quedó velada y eclipsada durante un tiempo al asumir la humanidad, no por ello dejó de ser Dios al hacerse hombre. ¿Estás viendo las dos naturalezas? Cristo es Dios, pero es hombre también. Pero la humanidad no destruyó su divinidad. Él sigue siendo divino. Sigue teniendo los atributos del Padre. Sigue teniendo los atributos del Padre. Mira lo que sigue diciendo. Lo humano no sustituyó a lo divino. Lo humano no sustituyó a lo divino, ni lo divino a lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, o las dos naturalezas, humana y divina, eran en Cristo estrecha e inseparablemente una. Y sin embargo, pon atención, porque parece que se nos olvida, y sin embargo tenían una individualidad distinta. Las dos naturalezas tienen individualidad distinta. Cristo tiene su función como hombre, como humano. Cristo tiene su función como un ser divino. Aunque Cristo se humilló para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. Jesús podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre, como muchas veces habló en tercera persona, no hay ningún problema. Como el Hijo del Hombre en el cielo. Estaba dispuesto a tomar de nuevo su gloria divina cuando terminara su obra en la tierra. Quiere decir que cuando Él resucitó, terminó su obra en la tierra, recibió su gloria divina, su naturaleza divina y la ejerció nuevamente. Y en el Pentecostés, en Hechos 2, descendió a los discípulos como Él lo había prometido. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como el consolador que es. No hay otro consolador como Cristo. Vamos a entrar a la siguiente parte. Que dice: ¿quién es la tercera persona de la deidad? Entonces ya vimos qué es. Tiene que ver con la naturaleza divina. Ahora vamos a ver quién es. Y como te dije al principio, como esa frase tercera persona de la divinidad o de la deidad fue dicha por Ellen White, porque eso no aparece en la Biblia, nosotros tenemos que comparar citas de la misma autora para poder entender qué quiso decir ella con la tercera persona de la deidad. Ya como no aparece en la Biblia, entonces lo más lógico, lo más sano es que nosotros busquemos otras citas o el contexto de la misma autora. ¿Me explico? Entonces, vamos a leer de nuevo la cita. Eso está en Deseo de toda la gente en la página 625. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Te pregunto, ¿quién es la única persona en la Biblia de quien se dice que en él habita la plenitud de la divinidad? ¿Quién es el único ser en la Biblia de quien se dice que en ella habitaba o habita la plenitud de la divinidad? Cristo Jesús. Colosenses 1 y Colosenses 2. Ya te está dando una pista. Iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. La Biblia claramente te dice que en Cristo el Padre agradó que en Cristo habitara la plenitud de la divinidad. Hemos visto que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Y que por medio de su naturaleza divina es que viene a nosotros, al ser humano, al creyente. Pero entonces es importante, bueno, aparte de eso, vamos a leer el contexto. Es algo fácil. Mira, este método es fácil y es buenísimo. Lea el contexto, hermano. Cuando a usted le presenten una cita, usted lea el contexto. Usted le dice a la persona, vamos a leer el contexto. O si te sacan un versículo, usted le diga, hermano, ¿qué dice el capítulo? Vamos a leer el capítulo, vamos a leer el contexto. Entonces, mira lo que dice el párrafo anterior. El párrafo anterior de donde se menciona la tercera persona de la divinidad. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Quién es el que subyuga a sí mismo a los escogidos?
Es Cristo mismo. Te dice. Y es fácil. Párrafo anterior. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios. Y recuerda que cuando te dice Espíritu de Cristo es la misma presencia de Cristo. Cuando te dice el Espíritu de Dios es la presencia de Dios. Así como la Biblia te habla de Pablo cuando dice mi espíritu. ¿Quién es? ¿Es otro Pablo o es Pablo mismo? Es Pablo mismo. Cuando María dice y mi espíritu se goza en el Dios de mi salvación. ¿Es otra María o María misma? Bíblicamente es María misma. Bíblicamente, cuando te habla del espíritu de alguien, es la misma persona. Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Espíritu de Cristo, la presencia de Cristo. Entonces, vamos a seguir leyendo el contexto. Dos páginas hacia atrás, que es el mismo capítulo, en la página 123, recuerda que el texto de la tercera persona de la divinidad está en la página 625. Usted voltea 2 páginas, va hacia atrás 2 páginas y dice, en la 623 dice, el Señor sabe todo lo relativo a los siervos suyos, que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. ¿Quién los consuela con su propia presencia, hermano querido? ¿Cuál es el contexto? Él los consuela con su propia presencia. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Y cómo es que Él lo consuela con su propia presencia? Naturaleza divina. 2 naturalezas tiene Cristo. Aunque está como hombre, intercediendo delante del Padre Celestial, nuestro abogado, por su naturaleza divina, por su presencia divina, se llega al creyente, al fiel, y lo consuela con su propia presencia. Mira cómo dice el lenguaje, propia presencia. ¿Presencia de quién? Te está hablando de Cristo. Él los consuela con su propia presencia. Sigue diciendo, cuando por causa de la verdad el creyente está frente a los tribunales inicuos, Cristo está a su lado. ¿Podemos comprender entonces a quién se refiere con la tercera persona de la divinidad? Hermano, aprenda a leer el contexto y léalo honestamente. No se quede solamente con la cita de decir, mira, ahí dice la tercera persona y si es la tercera persona, entonces son 3. ¿A qué se está haciendo referencia el lenguaje? Lea contexto, aprenda a leer el contexto. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. O sea, todos los oprobios que caen sobre ese creyente que está siendo probado e insultado y en juicios inicuos, dicen, caen sobre Cristo mismo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, mire lo que sigue diciendo ella, Cristo arroba el corazón con su amor. ¿Quién los consuela con su propia presencia? Cristo. ¿Quién está al lado de ese creyente que está siendo enjuiciado por inicuos? Cristo. ¿Quién arroba el corazón con su amor? Cristo. ¿Quién es la tercera persona de la divinidad? Cristo divino. Como humano está en el cielo intercediendo ante el Padre Celestial. Como divino está con sus fieles. Página 626 del mismo capítulo. Esta unión con Cristo. ¿Esta unión con quién? Con Cristo. Una vez formada debe ser mantenida. Cristo dijo, está en mí y yo en vosotros. ¿Cristo está siendo mentiroso? ¿Cristo prometió algo que no iba a ser así? Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo, está en mí y yo en vosotros. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. Cristo es la vid. Y el creyente es el sarmiento o el pámpano o la rama. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco dijo Jesús, podéis vivir separados de mí.
la vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. ¿Y qué es lo que dice la cita en la página 625? El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. En el mismo capítulo te dice, sin mí no podéis vencer un solo pecado. ¿Por qué no leemos esas citas? Sino que atacamos a aquellos que tratan de explicar quién es realmente la tercera persona de divinidad. Estos días me escribió alguien y me colocó esa cita de la tercera persona de divinidad y otras más. Sin saludo y sin nada, así de una, pues, como ustedes saben, así con un espíritu atacante, tal. Entonces yo le respondo y le explico con los versículos de la Biblia, y le coloco las otras citas de Ellen White, donde ella hace referencia de quién es el Espíritu, quién es el Consolador. Esa persona seguía insistiendo en esa cita de la tercera persona de la divinidad, y no leía lo que yo le colocaba. Te pregunto, ¿eso es honestidad? Cuando en la Biblia no hay un principio bíblico que te diga 3 en 1 o 1 en 3. Ya por ahí. Entonces, dice, vamos a ver aquí. Vamos a ver el siguiente contexto. Del deseo a toda la gente, en la página 625, te repito, donde aparece la tercera persona de la divinidad. Entonces dice también en la página 291 del mismo libro, dice, o sea, deseo de toda la gente, dice, pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. La única defensa contra el mal consiste en que more Cristo en el corazón. Página 625 te dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. El mismo libro en la página 291 dice, a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. La única defensa, cuando te dice la única, ¿a qué está haciendo referencia? Cuando te dice la única, es que hay muchos. Te dice, la única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. Lo mismo que dice página 625, el pecado podía ser resistido, o puede, también se puede decir en presente, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿A quién está haciendo referencia con la tercera persona de la divinidad? Cristo divino, su naturaleza divina. Dicha por la misma sierva del Señor, la única defensa contra el mal consiste en que more Cristo en el corazón. Antes de seguir con la siguiente parte, bueno, vamos a leer la siguiente. Esta está en Joya de los Testimonios, tomo 2. En la página 106 dice, el hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir las sugestiones y cumplir sus órdenes, o sea, de Satanás. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo mora en el corazón por la fe, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Otra cita te dice únicamente. ¿Qué significa únicamente? Únicamente en la medida en que Cristo mora en el corazón. Por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto. No dice fuerza desde lo alto, dice fuerza de lo alto. Dice, ¿puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible que es Satanás? Todo otro medio de defensa es completamente vano. No hay otro medio, hermano. No hay otro paracleto.
No hay otro defensor. Dice, todo otro medio de defensa es completamente vano. El único defensor que tiene el hombre caído es Cristo Jesús, el Hijo divino de Dios. Es únicamente por Cristo, vuelvo a repetir, es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Entonces, ¿a quién hace referencia el lenguaje cuando dice la tercera persona de la divinidad? Que el pecado solamente puede ser resistido con el poder de la tercera persona de la divinidad. Cristo divino. Esta es la verdad portentosa que todos debieran entender. Ojalá algún día entiendan esta verdad portentosa. Que ese consolador que prometió el mismo Cristo Jesús no es otro que el mismo en su naturaleza divina. Vamos a leer algunos comentarios. Dice, tal vez no se ve por cuestión de la ventana, dice David López. Amén, hermano. Ok. Gracias, hermano, por escribir. Dios le bendiga, David. Esmelín Riva dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados por los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos obedientes del cielo, en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Testimonios Especiales, 1905. Ok, pero usted tiene que comparar esa cita. Yo no estoy negando esa cita. Usted tiene que comparar a qué se refiere con los 3 poderes, con las 3 agencias y los 3 dignatarios. Dice Eliseo Lersudín. Hermano pastor, Dios le bendiga, gracias por escribir. No hay ningún texto bíblico, dice, acerca de 3 en 1. Bueno, usted búsqueme un texto que diga 3 en 1. El único texto es espurio, como le dije. Leida Claudio dice, saludos hermano Daniel, Dios le continúe guiando. Cristo es el Hijo de Dios y nos prometió que no nos dejaría huérfanos. Cristo es nuestro intercesor y consolador. Amén. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias por escribir. Dice Ivette Rivera. Daniel, Dios te guarde. Dios continúe utilizando poderosamente para su gloria. Saludos de Puerto Rico. Muchas gracias, hermana querida. Muchas gracias por su saludo, por sus buenas palabras. Dios le bendiga grandemente. También a usted y a su familia. Adriana Mego, de Perú, dice, exacto, un abogado, un intercesor y mediador. Amén. Así es, Cristo Jesús. El hermano David López dice, firmes y adelante, mi hermano. Amén. Muchas gracias, hermano querido. Dios les bendiga. Dice, Natural Vida. Esa cita es manipulada por el primer jesuita infiltrado en el adventismo. Sacerdote Leroy Fru. Muchas gracias, hermano. Quien quiera que seas, Dios te bendiga. Gracias por comentar. Bueno, hayan escrito mucho, pero por la cuestión de tiempo. Dice Milagro Portillo. Saludos, cariños desde Costa Rica. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga a usted. Muchas gracias por ese cariño. Dios le bendiga grandemente. A ver. Alexander Reyes dice, amén, hermano. La verdad siempre prevalece. Esta verdad será predicada a toda tribu y nación, tribu y lengua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Gracias por escribir. Y a todos los que están allí, gracias por escribir, por compartir sus opiniones y sus comentarios, opiniones, pensamientos y buenos deseos. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo grande. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir con lo que dice el lenguaje para poder entenderlo de la tercera persona de la divinidad. Entonces, en Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 106 también te dice, únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, dice que no se puede resistir el poder de Satanás. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. ¿Ves? Entonces, cuando te dice únicamente, ¿por qué dice únicamente? Porque hay otro.
No te dice únicamente, es únicamente. Vamos a ver esto de los tres poderes. Los tres poderes, los tres dignatarios y las tres agencias. Ellen White también dice, tres agencias distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntas por los seres humanos. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que yo le estoy diciendo? Que hay personas que comentan solamente con estas citas. ¿Por qué no leen las otras citas donde ella dice quién es el Consolador y quién es el Espíritu? ¿Por qué no te enseñan las otras citas donde dice esa que únicamente, morando Cristo, es limitado el poder de Satanás? ¿Por qué no te enseñan esa? ¿Por qué te enseñan siempre tres agencias distintas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntas por los seres humanos. O los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal. ¿Se dieron cuenta? Que solamente comentan con esas citas, pero no te sacan las otras citas del lenguaje donde ella te habla directamente y claramente quién es. Yo no estoy en contra de estas citas, pero estas citas las coloco para que veamos que podemos entender quién es la tercera persona. Cuando te dice agencia, te está diciendo los cargos que tienen. Un agente tiene responsabilidades, tiene cargos especiales. El Padre tiene una responsabilidad especial en el plan de redención. Cristo, como hombre, tiene una responsabilidad en el plan de redención. Vino a estas tierras, vivió una vida obediente, dio su vida en sacrificio, derramó su sangre porque fue hombre, murió en la cruz, se dio en sacrificio por el ser humano. El Padre lo resucita y como hombre está intercediendo, tiene la función de por eso que no se podía quedar en la tierra con los discípulos, porque tenía que estar intercediendo en el cielo, presentando su sangre, para llevar nuestras oraciones al Padre Celestial. Pero Él siguió siendo divino. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, dice, el Dios envió el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Esa es la tercera persona de la divinidad. Por eso que el lenguaje dice tres agencias. Y distinta, ¿por qué? Porque Cristo es humano, pero está con nosotros como divino. No, pero no lo podemos estudiar así, comparando una cita con otra. Cuando te habla de agencia, te está hablando de los cargos, de las responsabilidades que tiene en el plan de redención. Te pregunto, ¿quién llamó a Saulo de Tarso cuando iba a Damasco? Que Saulo quedó ciego. Y el mismo Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién respondió? Soy Jesús a quien tú persigues. Lo convenció de sus pecados y lo transformó en Pablo. Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién habló con Ananías para que le impusiera las manos a Saulo de Tarso cuando estaba ciego? Bueno, Ananías, si estudias Hechos con un corazón sincero y honesto, vas a ver que el que habló con Ananías y lo envió a que le pusiera las manos a Saulo, Ananías mismo dice, el Señor Jesús me habló y me dijo. ¿Por qué tenemos que pensar de que Cristo no es omnipresente? Claramente Pablo dice, hay un intercesor entre Dios y los hombres. Cristo, hombre. Jesucristo, hombre. Apocalipsis te dice que Cristo está llamando al corazón del ser humano. El Espíritu dice, el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y es el mismo Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo con las iglesias? Las convence de sus pecados. Porque esa es la función del Espíritu. Ahí están las tres agencias. El Padre, Cristo humano intercediendo, Cristo divino llamando al corazón de los seres humanos. ¿Por qué tenemos que hacerle la guerra al Dios verdadero? Los tres eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos, ¿ves? Armándolos, están cumpliendo una función a los discípulos con algo más que una mera energía mortal. Cuando te habla tres poderes, tres dignatarios, tres agencias, te está haciendo referencia a las responsabilidades, a los cargos que tiene. Y Cristo tiene una función como hombre, y lo he repetido, y tiene responsabilidades como un ser divino llamando al corazón de los seres humanos. Entonces compara esa cita
El hermano que me escribió, no recuerdo su nombre, el hermano que escribió acerca de las tres agencias, de los tres dignatarios y de las tres personas, bueno, compara con esta cita. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cuando te dice Espíritu de Cristo, es su presencia divina, es su representante, es la agencia divina. ¿Ves? Ahí te está hablando a la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. ¿Quién es el que convence de su falta a las 7 iglesias en Apocalipsis? Es Cristo mismo, el que estuvo muerto y vivió, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el amén de Dios. Y luego él dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque es el mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante, es la agencia divina. ¿Ves? Tiene una función como espíritu, como un ser divino, tiene una función en ese plan de redención. ¿Y cuál es la función? Llevar la convicción a los corazones. Manuscript Release, volumen 13, página 313, si lo quieren buscar. ¿Por qué? Porque cuando la sierva del Señor te habla de dignatarios, de agencia, te está hablando de las funciones que tienen el Padre y Cristo. Aquí te menciona los tres. Vamos a ver quiénes son. Ellen White, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 189, 1909, dice, tienen un Dios que es el Padre. Bíblicamente, el Padre. Tienen un Dios y un Salvador. Aquí está el trío. Este es el trío celestial. Tienen un Dios y un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Es Cristo. Y un Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, que traerá unidad a sus iglesias. A sus filas, perdón. El Espíritu de Cristo. Entonces, un Dios que es el Padre. No te está hablando de tres seres. Te está diciendo un Dios que es el Padre. Luego menciona a un Salvador, que es Cristo. Y un Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu de Cristo. Porque Él tiene dos naturalezas. Que traerá unidad a su fila. Como en la cita anterior dice, es la agencia divina que lleva la convicción a los corazones. Esto está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Las dos naturalezas de Cristo. Y Apocalipsis claramente te dice que Cristo es el que le habla a las iglesias. Es Cristo, el que estuvo muerto y vivió. El testigo fiel y verdadero. El que tiene las 7 estrellas en su mano. Es Cristo, querido amigo y hermano. En su naturaleza divina. Como divino tiene una función. Te voy a explicar ahora la tercera persona de la divinidad, pero en otro libro, en otra cita y con otra palabra, con la palabra jaque. ¿Quién es el que coloca en jaque a Satanás? Testimonios Especiales, serie A, de 1897, dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Entonces, ya teniendo presente que es Cristo divino, habrá otra cita de la sierva del Señor que diga en jaque, que ha dejado en jaque el poder de Satanás. Sí. Profetas y Reyes 418. Pon atención. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esa lucha poderosa entre las fuerzas del bien y del mal. Ya te está hablando. Fuerzas entre el bien y el mal. Lucha poderosa. Vamos a ver quién es el que coloca en jaque a Satanás. La cita anterior, en Testimonios Especiales, te dice, en jaque, se puede mantener en jaque únicamente, cuando te dice únicamente es que no hay otro, por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, entendiendo que Cristo es la tercera persona en su naturaleza divina. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio. Gabriel estuvo luchando. ¿Y quién fue a su auxilio? Cristo. Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y he aquí Miguel. ¿Y quién es Miguel? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa Micael?
Significa quién como Dios. ¿Quién es el único que participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre? Es Cristo. Dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Eso está en Daniel 10:13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. ¿Gracias a quién? A Cristo, Miguel. Daniel vio esa lucha. Esa lucha la vio a Miguel en forma física, allí luchando. No. Fue una lucha invisible. Está hablando de Cristo en su naturaleza divina. ¿Quién como Dios? Micael. Y dice que por medio de Micael, que es Cristo, porque de ahí contexto te dice, Cristo mismo acudió en auxilio, las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. Y en especial testimonio, o testimonios especiales dice que el poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente con la tercera persona de la divinidad. No, lo que pasa es que Ellen White está diciendo, no, lo que pasa es que la Biblia, no, lo que pasa es que Pablo quiso decir, no, lo que pasa es que Juan quiso decir, no, lo que pasa es que Cristo. El príncipe del poder del mal, ¿quién es el príncipe del poder del mal? Satanás. Lo que dice la siguiente cita. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente, cuando te dice únicamente es porque es únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y luego te dice, Cristo mismo acudió en su auxilio y las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque. ¿Por quién? Por Cristo. Brother. Estos son los tres grandes poderes. El Padre, Cristo hombre y Cristo divino. El arcángel Miguel. Esos son los tres poderes. Ese es el trío celestial. Cristo tiene esa naturaleza y dice, y tienen su personalidad distinta, individual. Pero se unen en Cristo de forma misteriosa. Pero son naturalezas, dice, individuales. Su personalidad distinta e individual. Vamos a ver las últimas citas. Y termino, y he colocado citas de lengua y por eso. A mí no me gusta mucho predicar solo con citas de Ellen White, pero como esa frase, la tercera persona de la divinidad, fue dicha por ella, entonces hay que colocar la cita para que entendamos. ¿Me explico? Entonces vamos a terminar con las últimas citas de ella. En la carta 66, 1894, mira lo que dice. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Te pregunto, hermano querido, ¿esto es ambiguo o esto es claro? Queremos el Espíritu Santo, que es Cristo. Si nos comunicamos con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficacia, los dones que recibimos por medio de Cristo, su naturaleza divina. No es seguro recibir el Espíritu de otro. De otro aparte de Cristo. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. No, lo que pasa es que ella quiso decir, no, lo que pasa es que... Comparando una cita con otra. Está de acuerdo con la Biblia. Hemos recibido, Dios envió el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. 2 Corintios 3:17 dice, y el Espíritu es el Señor, o sea, Cristo Jesús. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Cristo es el Espíritu. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es Cristo, brother. Esto aparece también en manuscrito 44, 13 de mayo de 1897, párrafo 3, dice que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo fuera invisible para el mundo. A ellos quiere decir a los discípulos. Que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo fuera invisible para el mundo era un misterio para los discípulos.
No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Pensaban en la manifestación externa visible como ser humano. No podían entender el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos. No está hablando de otro. Dice la presencia de Cristo mismo con ellos. Y sin embargo, Él no podía ser visto por el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es omnipresente. Cristo es el Espíritu. Cristo sigue siendo divino, aunque esté como hombre intercediendo en el cielo ante el Padre Celestial. No entendieron el significado de una manifestación espiritual, o sea, en el Espíritu. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Esa es la tercera persona de la deidad o de la divinidad. El que mantiene en jaque el poder de las tinieblas y a Satanás. Es Cristo. No es otro, aparte de Él. Entonces, para explicar la deidad, utiliza estas citas también. No te quedes con los tres dignatarios, con los tres grandes poderes. No te quedes con eso solamente. Último. Carta 21, manuscrito 125, 1906. Párrafo 13. Mira el año, 1906. Cerca del año de la muerte de Ellen White. Mira lo que dijo ella. ¿Cómo llevaré de manera impresionante la comisión que Cristo ha dado a su pueblo, el privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad manifestado en carne? El Hijo Divino de Dios revestido de humanidad. ¿Quién es el Hijo Divino de Dios? El Espíritu de toda verdad manifestado en carne. ¿Por qué no utilizas esta cita para explicar acerca de Cristo o del Espíritu Santo? El privilegio de ser obreros del Espíritu de toda verdad manifestado en carne. El Espíritu de toda verdad se manifestó en carne. El Hijo Divino de Dios revestido de humanidad. Ahí están las dos naturalezas, ¿ves? El Espíritu de verdad revestido de humanidad. Un canal ideado y preparado para estar continuamente recibiendo e impartiendo la corriente celestial. Él mismo, la fuente desbordante, recibe para comunicar a todos los que acepten el don. Gracias a todos por escribir. Gracias a todos por estar allí, por sus buenos deseos. Dios les bendiga. Gracias también por sus aportes. Un abrazo grande. Soy Daniel Primera. Es un gusto para mí haber estado con ustedes en estos minutos compartiendo de la palabra de Dios. Y espero que tú seas parte acerca de ese grupo que conoce a Dios y recibe en su frente el nombre del Padre Celestial, el sello de Dios. Y que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y que cada día reciba del Espíritu de Cristo, que es su presencia divina. Para transformación, para crecimiento, para preparación, llevar el mensaje a otras personas. Y también para preparación para la nueva tierra, para honra y gloria de Dios. Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante, compartiendo acerca de otro tema de la Biblia. Así que paz y conoce al Cordero de Dios.